Sean bienvenidos cada uno de ustedes a nuestro programa, nuestro análisis de la lesión que hacemos cada semana. Y para esta semana tenemos a un invitado especial, es el pastor Tapia y el pastor Rami Roble, que ya ustedes, como de costumbre, lo escuchan y lo ven. Así que vamos a permitirle a ellos que se presenten en nuestro programa. Soy el pastor Adelante. César Tapia, pastor de aquí del distrito de Foley, Alabama. Atiendo el grupo en Pensacola, Florida, Foley, Alabama, y un grupo nuevo que tenemos en Riverdale, Alabama. El poeta de la conferencia. Pastor Tapia es Nicaragüense. el Y hago poeta poemas. nicaragüense de la conferencia. Es el único pastor que tiene. ¿Cuántos poemas tiene escrito Pastor Tapia? 1360. ¡Wow! Wow. 1370 poemas tiene escrito ya el Pastor Tapia. 1360, sí, 1300. 1360. Oye, pues Wow, te puede sí. escribir. Ya tiene un libro ya sobre poemas. Estoy estructurándolos por temática para sacar al menos unos 4 libros, con 200 Wow. poemas cada libro. Ujú. Oye, Wow, eso va a qué estar bueno. poderoso, poderoso, poderoso. Nada, la lección de escuela sabática de esta semana eh, trae un tema bastante interesante, ¿no? El llamado a estar firmes. El llamado a estar firmes. Eh, no es fácil mantenerse firmes. Antes de entrar a la grabación, estábamos hablando un poco acerca de lo difícil que es ser pastor en estos tiempos, ¿sí o no? De cuán difícil es uno mantenerse siendo pastor dentro de todo el ambiente. Y lo difícil de todo es que hay pocos pastores. Nadie quiere ser pastor, precisamente por lo que implica ser pastor, ¿no? Y eh, Pablo habla justamente sobre eso. Ah, ese llamado a nosotros estar firmes, tanto como pastores, pero también como miembros de iglesia, ¿sí o no? Ustedes, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? ¿Cómo ustedes visualizan este tema de la firmeza del cristiano? Sí, la firmeza del cristiano tiene que ver con disciplina. Si un ejército, los soldados no son disciplinados, ese ejército va al fracaso. Hmm, Entonces, firmeza es sinónimo también de disciplina. disciplina. Wow, wow. Eso Es, es así. int- es interesante la definición que hace la lesión en el día miércoles, eh, que dice que estar firmes es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. O sea, cómo estar firme hace ese énfasis en estar ahí en la batalla. O sea, no echar atrás, sino permanecer ahí. Y si vamos a hacer algo, tiene que ser ir al frente, a combatir a a nuestro enemigo. Wow. Eh, Podemos ver que Pablo en los capítulos anteriores, las lecciones y el folleto de escuela sabática, en los folletos anteriores está hablando le está hablando a la iglesia directamente. Está hablando de la iglesia como una familia. Esta semana pasada estaba hablando de la iglesia como un matrimonio. Y cuando hay problemas en un hogar, en un matrimonio, el que no es cristiano, el que no tiene temor de Dios, ¿qué es lo primero que hace? Abandona, ¿sí o no? Sale. Lo mismo pasa en la iglesia muchas veces. Cuando hay situaciones, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, eh, la solución más fácil es, como dicen los americanos, es cuitear, es salir, es abandonar, es dejar. Entonces Pablo está haciendo un llamado a la iglesia muy especial, que lo vamos a ver en estos 3 puntos que vamos a analizar. El versículo 10, Efesios 6:10, dice lo siguiente: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 11 dice:
vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué ustedes opinan sobre este texto que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios? Para usted, ¿qué significa esto y cómo lo podemos aplicar a nuestra iglesia? Sí, que la guerra que Bueno, libramos nosotros, perdón, Pastor Kenny, ¿va a hablar? no, adelante, adelante. Está bien. La guerra que libramos nosotros, lo que está hablando el apóstol Pablo, no es una guerra física. ¿Ves? De entrada está hablando de una guerra espiritual porque dice no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Ya? Ya. Entonces, partiendo de ahí, debemos de saber que luchamos contra un enemigo invisible, Hmm, contra un claro, enemigo que no tenemos armas físicas para poder atacarlo. Tienen que ser también armas espirituales. ¿Ya? Y claro. esas armas espirituales nosotros las encontramos en la palabra de Dios y casualmente son las mismas armas que Dios usa. Prácticamente las armas espirituales, Dios nos está dando su arma para poder luchar a ese enemigo invisible también nosotros. ¿Ves? Wow. El término armas espirituales significa que esa arma usted la va a usar en el momento correcto, en el momento preciso, que no las puede usar todas al mismo tiempo, como cuando va a la guerra. Usted mira a un soldado cómo anda granadas a un lado de la cintura, al otro lado anda artillería, anda Claro, municiones en el pecho, anda el claro. AK, anda tal vez un cañón para lanzar, pero usted nota que no las lanza todas a la vez. Usa de acuerdo a la guerra, de acuerdo al momento que se presenta, él sabe qué arma usar. Entonces, pero nosotros tenemos que andarlas todas a la vez también para estar pendiente qué arma usar contra cualquier tentación, cualquier prueba o cualquier Ujú. problema que se nos presente. Es Pero, decir, esta arma me sirve a pero, mí. pero, pastor, Sí, Tapia, Pablo está hablando aquí de armas literales. ¿Debemos nosotros llevar armas a la iglesia? ¿Debemos ir armados a la iglesia? no, no, ¿Usted qué opina? él usa esas armas literales para ilustrar las armas del cristiano también, espirituales. Por eso, si usted nota, Ok, no, porque él va algunos han tomado asociando. eso literal, No, ¿no? él va asociando, dice, el casco, el yelmo de la salvación. Ya, entonces ilustra que Ya, ya le da un significado al casco. La coraza dice de justicia, ya, le da un significado a la coraza. El escudo de la fe, le da un significado que el escudo que se usaba, nosotros ese escudo y es la fe. ¿Ves? Entonces, pero no son armas físicas, son armas espirituales. claro. Es Ujú. Espiritual. interesante esta Excelente. lección porque podríamos decir, en esta lección vamos a conocer que estamos en una guerra constante con lo espiritual y también hay una guerra química en el que terminará terminará todo. Entonces, en la próxima lección de la semana siguiente, pues vamos a recibir lo que presentaba el pastor Tapia de los instrumentos, las herramientas que necesitamos para ir a esa guerra. Entonces, ahora no está siendo consciente de con quién nosotros nos vamos a enfrentar. Sabe que a veces hay una realidad que se presenta en nuestra vida es una, como cristianos o como iglesia, no conocemos eh, a nuestro enemigo. No sabemos quién es nuestro enemigo y la fortaleza que tenemos para enfrentarlo o la fortaleza que él tiene para derrotarnos. Entonces, la otro caso es donde la persona conoce quién es su enemigo, o sea, quién es Satanás, la fortaleza que tiene, pero lo enfrenta con su propia fuerza. Y entonces ahí está la gran dificultad por la que pasamos. A mí me llama la atención la palabra fortaleceos. Esta palabra eh, yo la veo como entrena. Yo la veo como entrenamiento. Yo veo aquí como que Pablo le está diciendo a los efesios, entrenen, capacítense, fortalezcanse, ¿no? Es interesante que la iglesia desarrolla tantos programas, tantas actividades. Mira, este fin de semana vamos al retiro de los varones, tenemos campamentos juveniles, tenemos retiros de parejas, eh, tenemos diferentes actividades en la iglesia local, hacen semanas de oración, se hacen campañas, se hacen convivios y muchas personas no participan de estos eventos. Sin embargo, la razón por la que se organizan estas actividades, ¿para qué?
fortalecer la vida espiritual del miembro, fortalecer la vida espiritual de los hermanos, fortalecer la vida espiritual de los jóvenes, en el caso de los niños, fortalecer la vida espiritual de los niños. Entonces, cuando Pablo nos dice a nosotros, fortaleceos, nos está diciendo, o sea, manténganse en ese ambiente que los va a llenar ustedes de información, los va a llenar ustedes del Espíritu Santo, los va a capacitar a ustedes para cuando vengan los momentos difíciles, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención esa palabra fortaleceos. ¿Qué otras cosas ustedes creen? ¿Qué cosas ustedes entienden que se hacen en la iglesia para fortalecer a los hermanos? ¿Qué programas o qué cosas se hacen normalmente en la iglesia? Que lo hacemos como pastores, que lo hacemos como la junta directiva lo hace, los departamentos lo hacen. ¿Qué es para fortalecer esa vida espiritual de los hermanos? ¿Ustedes qué han visto? Bueno, ahí tenemos el mismo orden de desarrollo que nuestra iglesia es un medio que fortalece al cristiano. Por ejemplo, en el instante que yo elijo tener un cargo en la iglesia, eso contribuye a mi fortalecimiento, porque me está llevando a relacionarme con Cristo y la fortaleza no va a depender de mí, sino de Cristo. Entonces, todo aquello que haga la iglesia con la intención de acercarme a Cristo es algo que yo debo aprovechar eh, para crecer, para saber cómo enfrentar al enemigo. Entonces, ahí están los cultos que hace nuestra iglesia. Los cultos, la iglesia tiene el culto joven, el culto en la mañana, tenemos los clubes aventureros, conquistadores, guía mayores, tenemos las actividades de familia, de pareja. Entonces, hay una serie de eventos que nuestra iglesia constantemente está haciendo con tal de presentar a Cristo a través de esas actividades. La persona entienda que necesita a Cristo en su interior y Cristo le ayude a enfrentar el enemigo. Eso es así, eso es así. ¿Usted ha ido al gimnasio, Pastor Tapia? ¿Usted va al gimnasio? Sí. Así uno deja de ¿A qué usted va al entrenar. gimnasio? Sí, cuando uno va al gimnasio, pues uno se fortalece físicamente, te da energía, la verdad que sí, se te quita la pereza, te mantiene en entusiasmo, comenzás a ver cambios en tu cuerpo. Te Cuando tú, desestresa también. sí, desestresa. Ahora, cuando tú dejas de entrenar, miras que todos esos cambios comienzan otra vez a menguar, ¿eh? Comienzan a menguar, la fortaleza física comienza otra vez a menguar, te comienzas a cansar otra vez y tal vez ya ahora antes tenía más resistencia, ahora dejas de tener resistencia. Te duele el cuerpo. Sí, el cuerpo. Entonces hay que, para mantenerse activo, tenés que estar activo en el gimnasio, para mantener toda esa fortaleza. Y en lo espiritual, ¿qué usted cree, pastor? Una persona que no se fortalece, una persona que no participa de los programas, de las actividades, que no tiene una devoción personal, no tiene una vida espiritual, no se arma, porque Pablo está hablando aquí de armarse. El fortalecerse es armarte, ¿no? Es tener cómo protegerte, cómo cuidarte. ¿Qué pudiera suceder con alguien La que no se verdad que fortalece? triste y lastimosamente comienza a morir espiritualmente. Físicamente puede ser que esté fuerte, se mire robusto, se mira una persona saludable que uno dice, no está enfermo, pero espiritualmente por dentro sí está muriendo. ¿Ves? Una persona que deja de asistir a la iglesia, fácilmente el enemigo te conoce porque nos estudia, nos acecha, constantemente está al pendiente nuestro. Él sabe cuando tú dejaste de estudiar la Biblia, cuando tú dejaste de orar, cuando tú casi no quieres ir a la iglesia, cuando estás haciendo otras cosas como prioridades, dejando a Dios en primer lugar. Entonces el enemigo viene y te ataca con desánimo, con preguntas en tu mente. ¿Será que voy a volver a ser recibido en la iglesia? ¿Será que Dios me acepta nuevamente? Entonces comienza a hormandearte con un sinnúmero de preguntas, de tal manera que la persona, en vez de buscar en ese momento auxilio, socorro, comienza a perder la fe. Mira qué interesante, a menguar tu fe.
comienza a minar sus fuerzas espirituales, y es en ese momento cuando más debería buscar ayuda, ¿ves? Porque el texto dice fortaleceos en el Señor, o sea, es en el Señor. El problema del ser humano, ¿sabe cuál es? Cuando nos encontramos así tristes, desanimados, con problemas, no estamos estudiando la Biblia ni orando, a veces buscamos la ayuda del hombre y no la ayuda de Dios. Y cuando buscamos la ayuda del hombre comenzamos a fracasar. Es la ayuda de Dios, porque dice en el Señor y en el poder de su fuerza. No es la fuerza del hombre, es la fuerza de Dios. Wow. La lección entra en un segundo punto que el capítulo nos introduce, que yo creo que está en conexión con el primer punto que tratamos de fortaleceos. Es interesante, miren esto. Si nosotros no nos fortalecemos, vamos a menguar, como mencionó el pastor Tapia. Vamos a estar débiles. No vamos a tener fuerza. Cuando vengan los ataques del enemigo, ¿qué va a pasar? Vamos a caer. Es como cuando usted tiene mucha hambre y usted está cansado, una persona lo empuja y usted fácilmente, ¡pum!, se cae, ¿no? Entonces, a veces pasa esto en nuestras iglesias, que cuando una persona no está fuerte, no está fortalecido espiritualmente, cualquier cosita que dicen en la iglesia, ¿qué pasa? Lo afecta. Lo afecta, lo ofende. Cualquier cosita que dice el pastor, cualquier cosa que el pastor hace, lo afecta. Y ya se va. Abandona el cargo, como usted mencionó hace un momento. ¿Por qué? Porque no está fortalecido. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué viene como resultado? Miren el segundo punto de la que la lección no está hablando, de lo que Pablo hace referencia. Primero Pablo dice, fortaleceos y armaos, o sea, ármense de esa armadura, y Pablo menciona que es esa armadura, como mencionó Pastor Tapia, ¿no?, que es una armadura espiritual, que debemos de cuidarnos, protegernos. Pero es interesante que Pablo también dice, en el versículo 12, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Oye, leer eso me dice a mí cuán Pablo estaba conectado con lo que estaba pasando en la iglesia. Pablo dice, no se maten ustedes. No se maten unos a otros. Pablo está diciendo, no luchen contra carne y sangre. O sea, no luche contra tu hermano. No pelee contra tu hermano. ¿Qué usted entiende de este texto? ¿Qué usted entiende por eso que Pablo está diciendo? No luche contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, no luchen contra carne y sangre, sino luche contra potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué ustedes comprenden de este texto? Bueno, pero ¿sabe? Hay una frase que regularmente se escucha en términos de guerra y es, guerra avisada no mata soldados. Entonces, hay una realidad, nosotros vivimos en este mundo, la cual ya la Biblia está avisándonos de antemano. Ustedes están en una guerra. Cuando usted no está en guerra, usted vive pasivamente, tranquilo, el día a día, desenvolviéndose en las actividades diarias, pero cuando hay guerra, hay un sentido de defensa activo en mi vida, en mi cuerpo. ¿Qué debo hacer? Debo estar atento porque en cualquier momento puede suceder algo. Entonces, el gran problema que tenemos como seres humanos a veces es que nosotros no reconocemos que estamos en guerra. Y al tú no reconocer que estás en guerra, eso implica que tu sistema de defensa está bajo y el enemigo puede hacer lo que quiera con tu vida. Entonces, cuando uno estudia el ministerio de los ángeles, uno en Salmo 103, versículo 20, las historias del endemoniado Gadareno que nos presenta la Biblia. Entonces, cuando uno estudia ese contexto, ¿qué es un ángel? Uno se da cuenta que lo peor que tú podrías hacer
es enfrentarte a un ángel, a Satanás. La Biblia de hecho presenta de que nosotros fuimos creados en el libro de Hebreos menores que los ángeles. Entonces, enfrentar al enemigo no hay manera. O sea, te vuelve nada te vuelve, porque es que la Biblia presenta que son poderosos en fortaleza. Entonces, Claro. tú no vas a poder enfrentar el enemigo solo. No vas a poder. Eso es así. Eso es así. A veces, si tú te das cuenta que tienes una gripe o una enfermedad, tú la comienzas a combatir a tiempo. Porque si tú no la comienzas a atacar, esa enfermedad dentro de tu cuerpo va a minar. Y cuando quieras hacer algo, realmente cuidado y es tarde. ¿Ya? Mm. Es como un cáncer. Los cánceres tienen cura cuando se tratan a tiempo. ¿Ya? Tú lo comienzas a combatir y no va a ser estrago en tu organismo, no te puede quitar la vida para nada. Lo mismo, cuando tú comiences a fraquear en alguna área de la vida cristiana, tu vida espiritual, pues tienes que comenzar a corregir a tiempo, ya, a buscar solución, a buscar ayuda a tiempo. Tenemos la Claro. oración, el estudio de la palabra, ir a los cultos. Nosotros hablamos al principio que la iglesia tiene algunas, por así decirlo, herramientas que nos ayudan en nuestra vida cristiana, pero la mejor herramienta es nuestra devoción personal, ¿ya? Porque hay hermanos que pueden contentarse solo con el sermón del sábado, ya, o el sermón del viernes, una actividad, una vigilia, y está bien, eso es correcto, pero tu relación con Dios es lo que te va a mantener cerca de Él, ¿ves? Dice, fortalecer el Señor en el poder de su fuerza, tu relación con Él, el estudio de tu palabra, llénate, empápate tú primero, ¿ves? Y cuando tú Claro. vayas a la iglesia y escuches críticas, escuches problemas, eso va a depender, el nivel de tu fortaleza va a depender del nivel de la unción que tú tengas, ¿ves? Wow. Wow. Entre más grande es tu unción, más grande es tu batalla también. Mira qué interesante, Wow. más grande es tu batalla. Porque el enemigo sabe que no eres una persona cualquiera, viene con todo. Por eso es que hay personas que dicen, qué interesante, dice, cuando comienzo a buscar a Dios, veo que me vienen problemas, vienen dificultades. Claro, porque el enemigo sabe que te estás rearmando. Ya, entonces al Ujú. estarte rearmando, el enemigo viene otra vez con todo. Ya, y ahí es donde tú debes de estar preparado para saber de que toda esta situación viene como producto ya, Mm. de tu fortaleza con el Señor, de tu relación con Dios. Entonces, cuando tú seas grande espiritualmente, vas a soportar la crítica, ¿ves? Vas a soportar los problemas. ¿Por qué? Porque eso depende de la unción que tú tengas. Mire con David. David enfrentó a un gigante Isbibenob. David ya era un anciano cuando enfrentó a este gigante. Pero ¿por qué el diablo le envía un gigante? El diablo le envía un gigante a otro gigante, no en tamaño, sino un gigante en la fe. ¿Ves? Un gigante en la fe. Mm. David era un gigante en la fe, por eso enfrentó al más grande. Qué interesante, al más grande. Y David tenía grandes guerreros ahí. Tenía hombres que dicen que sus rostros eran como rostro de leones. ¿Qué les parece? Ahora, pero David era más grande que ellos porque Mm. David formó a esos guerreros. Miren qué interesante. Ellos tenían Claro. rostro de leones, David tenía el rostro de Dios. Pero vamos pues el término. El enemigo vino un gigante contra otro gigante. Entonces, los problemas van Mm. a venir en tu vida de acuerdo a la unción que tú tengas. Entonces, si tú Que tú estás tengas. preparado espiritualmente y tú estás en relación con Dios, en tu relación personal a diario, los problemas, por muy grandes que sean, pues los vas a ver pequeños también. No porque los subestimes, sino porque estás listo, estás preparado. El problema, decía el pastor Kenny, es una gran verdad. Como nuestra lucha es espiritual, a veces nos confiamos porque no la vemos. Mm. ¿Ya? E ignorar al enemigo es peligroso. Tú no puedes ignorar al enemigo por un momento. No lo puedes subestimar. Es más, no le puedes dar lugar, no le puedes dar tú un lugar, un espacio, no para nada. Si al despertarnos cada mañana y al acostarnos, estuviéramos en mente al salir de nuestra casa que voy a la calle, pero que cualquier situación que se me presente, por muy humana que sea, detrás de eso humano está el enemigo, está el diablo, yo voy a saber enfrentar la situación. Ya. Voy a saber Claro. enfrentar la Claro. situación, pero el problema es que subestimamos contra quién luchamos. No es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra espíritu de maldad y en la regiones celestes. O sea que lo que Pablo aquí está diciendo es que no estamos luchando contra hombres, no Exacto. estamos luchando contra seres terrenales. Y es interesante saber que lamentablemente cuando las personas no están fortalecidas, cuando muchos miembros en la iglesia no están fortalecidos, ¿con quién luchan? Con otros hermanos. Contra la iglesia,
Y Contra empiezan el a criticar pastor, a los hermanos. Contra la Empiezan a Junta. atacar al pastor, empiezan a atacar a la junta, empiezan a atacar al anciano, empiezan a atacar al director de diácono, empiezan a criticar a la iglesia y empiezan a decir que esto no se está haciendo bien y que fulano no está haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces el que no está fortalecido, en vez de pelear contra las huestes espirituales y los poderes, empieza a pelear contra su propia carne. tú sabes, Rami, que una de las más grandes estrategias que yo he visto que el enemigo ha utilizado es trabajar en incógnita, o podríamos decir trabajar detrás de cámara, no presentar su rostro como realmente es, y entonces operar de manera oculta en la vida del ser humano. O sea, si hay una realidad que presenta el texto es que hay espíritus dentro de nuestra esfera, en la tierra, o espíritus malignos que operan en contra de nosotros, pero tú no lo ves. Tú te levantas en la mañana y de No, repente, porque operan detrás de las exacto, personas. tú te levantas en la mañana y tienes una dificultad y dice, de repente no te salió bien lo que tú estás planeando y dices, ah, eso es el enemigo que está molestando a uno. Pero hay una realidad a veces de la que uno sale, y es el hombre carnal produce mal por sí solo. El hombre espiritual produce bien naturalmente. Y el enemigo opera desde fuera como un psicólogo especialista, tratando de empujar mis debilidades hacia el mal con relación a los objetivos que él tiene. Entonces, por eso yo decía, si Claro. tú no reconoces que está en una lucha espiritual en la tierra, aunque tú no percibas la presencia del enemigo, ya tú estás derrotado. Es como tú Claro. decir, Si, estoy aquí, destrúyeme. ujú. Yo no voy a hacer nada. Si tú como hermano llegas un día a la iglesia, estás en una reunión, estás en una actividad y viene otro hermano y te dice algo y te ofende, o tú te diste cuenta que otro hermano está hablando de ti, está criticando, o alguien o tú llegas y esa persona hace cosas que no te agradan, si tú crees que lo que está pasando viene de ese hermano, tú estás luchando contra carne y sangre. Pero si tú estás claro de que no es el hermano que está obrando, sino que es el espíritu maligno que está detrás de ese hermano, entonces tú estás fortalecido. Tú realmente estás luchando contra los espíritus. Y es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, no luchen contra carne ni sangre. No luchemos contra nuestros hermanos. No. Y fíjense que Pablo no solamente se está refiriendo a la iglesia como tal. Pablo está hablando en un ámbito general, pero específicamente a la familia. Noten que Pablo antes de ese texto está hablando a los padres, a los hijos, pero antes de eso está hablando a las esposas, a los esposos. O sea, Pablo se está refiriendo, en cierto sentido, le está diciendo a la familia, no se peleen, no se maten entre ustedes. Los problemas que surjan entre ustedes son producto del conflicto que se estamos viviendo entre el bien y el mal. Así que no se dejen engañar, no se dejen llevar, no se dejen llevar por los malos espíritus, porque estamos luchando contra huestes y potestades. Para ustedes poder luchar contra esas huestes y potestades, entonces ustedes tienen que fortalecerse. Ustedes tienen que armarse espiritualmente y luchar con la armadura espiritual. ¿Y cuál es esa armadura espiritual? Entonces ahí Pablo entonces empieza a detallar en el versículo 16, tomad el escudo, que es la fe, sigue diciendo, tomad el yelmo, que es la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en toda oración y en toda oración. O sea, lo que Pablo está diciendo es que cuando un hermano te venga a atacar a ti, cuando alguien te venga a atacar a ti, tú no le puedes responder a esa persona con armaduras físicas. Tú no le puedes dar un puñetazo, tú no le puedes dar con un arma, con una pistola, tú no le puedes dar con una espada literalmente, no. Tienes que responderle con qué? Espiritualmente. Con oración, tener fe que Dios va a transformar a esa persona,
recordarte que tú has sido salvo, que hay personas que a lo mejor no han aceptado la salvación. O sea, Pablo está diciendo, lucha, aunque la gente te luchen contra ti físicamente, tú lucha contra ellos espiritualmente, porque solamente espiritualmente es que vamos a vencer esta guerra. Mira, el pastor Tapia mencionaba, Es creo que magnífico, ¿no? al inicio, él mencionaba, y volvemos otra vez al principio de la lesión, eh, lo que tú estás presentando como resultado, como fruto de. O sea, hay personas que de repente están en cierto momento buscando la solución con la pareja, con el esposo, con los hijos, con los hermanos de la iglesia, y dicen, bueno, cuando la persona me haga X cosa, yo voy a reaccionar de X manera. Se programa. Cuando el pastor Tapia mencionaba al principio, decía, no, tú vas a enfrentar las dificultades que se desenlazan en esta guerra, parte tuya y parte que utiliza el enemigo. En tu parte, lo que tú tienes que hacer es relacionarte con Cristo. Cuando tú te relacionas con Cristo, el resultado va a ser lo que presentaba el pastor Ramírez Robles. O sea, ya yo voy a saber cómo reaccionar por una relación que tengo constantemente con Cristo. O Y sea, Cristo va a pelear por mí. exacto, Cristo pelea, ahí está directo, o sea, claro, o sea, el enemigo tú no lo puedes enfrentar por sí solo, Claro, no claro. puedes. Entonces, por eso la Biblia presenta en, creo que Juan 16:33, que vamos a tener aflicciones en el mundo, pero confía, Cristo ha vencido el mundo, no yo, Amén. Cristo lo ha vencido. Ahora el Señor le Amén. dijo, nos dice, estad quieto, así le dijo a Moisés. Estar quieto no significa no hacer nada, sino si alguien te ofende, no respondes de la misma manera. ¿Cuál es tu deber? Ve y ora por esa persona. Ya, ora por él, estudia, pues, a veces es difícil orar por alguien que te hace daño en tu casa, de decir, la voy a orar por el hermano, pero esa es la única manera para ayudar al hermano y para ayudarte a ti mismo también, porque detrás del hermano no es el hermano, está el enemigo. ¿Ves? Exacto. Entonces, nosotros, ahora, cuando alguien te lastima o te ofende, ¿cuál es el deber en ese momento? En vez de responder con mal, decir, hermano, ¿qué le parece si oramos en este momento? ¿Por qué no oramos, hermano? Claro, claro. Sí. Entonces, el enemigo nos hace caer en la misma situación de la que el hermano te está presentando. ¿Ves? Y Y no, respondemos igual que él. vale, exacto. Ahora, si hay una de las cosas que el enemigo usa, la verdad que sí que usa para atacarnos constantemente y le ha dado resultados, es el desánimo. ¿Ya? El desánimo. Y el desánimo, hermano, el ánimo, por así decirlo, que es lo contrario del desánimo, es vital para continuar en nuestra vida espiritual. No es que una persona que tiene desánimo en la guerra, ¿qué hace? Deserta, deja todo tirado y se Claro, va. ¿Ves? Pero claro. si una persona está animada, sabe que no puede perder un segundo, un momento, no se puede distraer con nada. Y el problema es que nosotros hay tantas distracciones y no es que no las puedas usar en su momento, pues si quieres úsala porque vivimos en un mundo carnal, en un mundo en el cual está lleno de tantas situaciones. Pero hay personas que se llenan más de Netflix, hay personas que se llenan más de las redes sociales, entonces espiritualmente no están fuertes. Ya, entonces Claro. cuando surge una situación caen en desánimo. Cuando el Señor Ujú. dice que alcanzado y al que no tiene ninguna, no está hablando al que pierde el tiempo en el chino, al que pierde el tiempo en deporte, al que pierde tiempo viendo series, no. Dios dice que Él da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna, aquel que no se cansa de orar por otro, aquel que no se cansa de Amén. estudiar la palabra de Dios con otro, aquel que no se cansa de seguir con la misión que Cristo nos ha encomendado. A eso es que cuando la fuerza está minando, porque también uno pierde fuerza y el Señor le dijo a sus discípulos, venid descansad un poco, hay que recobrar fuerza. Entonces, cuando las fuerzas flaquean, a ese Dios dice, da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Pero qué triste irse a acostar a las 11 de la noche por estar viendo televisión. Sería bueno que usted se acueste a las 11 de la noche cansado, pero estar de rodillas en su cama. ¿Me explico? Entonces, aunque estés cansado físicamente, espiritualmente te vas renovando día a día. En que este hombre exterior, dice Pablo, se va desgastando, el interior se renueva de día a día. Entonces, el desánimo, hermano, es una arma poderosa que el enemigo usa para atacarnos. Y entre más cerca estemos de Dios, más ánimo siempre vamos a cobrar nosotros, independientemente de lo que nos digan.
Ya, no es que nos va a resbalar, sino que estás tan fijo espiritualmente en tus ojos que tú dices, la verdad que no es el hermanito, es el diablo que me quiere caer a mí en la misma situación de él o responderle de la misma manera. El último punto que Pablo habla, quisiera saber ustedes qué opinan sobre eso, y está conectado con lo que mencionaba el pastor Tapia. El versículo 14 dice, estad pues firmes. Esa palabra, firme, ¿qué quiere decir estar firme? Y cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra iglesia? ¿Qué quiere decir estar firme para nuestros hermanos en la iglesia y para nosotros también como pastores, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, el principio del repaso de la lección, ¿no? Cuán difícil, cómo vemos pastores que abandonan, que renuncian al pastorado, al ministerio, cómo vemos hermanos que renuncian a la iglesia, a sus cargos, cómo vemos hermanos que dicen, no, ya, yo no quiero servir el año que viene, ya estoy cansada, ya tengo muchos años sirviendo en la iglesia, o no, ese hermano, o aquel hermano, o yo no quiero hacer esto, ¿no? ¿Qué significa esto, estar firme para ustedes? Estar atento, porque una persona que está en la guerra está al pendiente, no se está distrayendo. Y si el enemigo está al frente o está al norte o en algún ángulo, él está fijo viendo qué está haciendo el enemigo. ¿Ves? ¿Qué está haciendo el enemigo? Y entonces estar firme significa estar atento, no dormirnos. Por eso el apóstol Pablo menciona varios textos, no dormirnos como los demás, dice, pero hablando en términos espiritual, ya, saber dónde estoy, esa es la otra cosa. Si estoy en una guerra, debo saber que estoy en una guerra, que no ando en el supermercado, que no ando en un estadio, ¿no? Debo saber dónde estoy plantado. ¿Ves? Entonces, estar firme, estar atento, es tener disciplina. Yo les dije al principio, la firmeza es disciplina. Uno debe tener disciplina para orar, para estudiar la Biblia, para las cosas de Dios. Uno debe decir, sí, yo a tal hora me levanto, a tal hora yo estudio mi Biblia, ya, a tal hora esto, a tal hora lo otro. Disciplina, porque cuando una persona es disciplinada, cuando un soldado es disciplinado, hasta es ascendido, ¿ya? Y Dios también espiritualmente te asciende cuando tú eres una persona ordenada, disciplinada, con firmeza, Dios te asciende, Dios te ayuda, Dios te fortalece. Es difícil estar firme en estos tiempos, y muchas personas hoy en día precisamente no quieren servir a Dios, no quieren enterrar una iglesia, no quieren agarrar cargo, porque tienen miedo a enfrentarse con ciertos hermanos, tienen miedo a que los critiquen, tienen miedo a que la gente diga que empezó algo y no lo terminó, pero ¿qué es estar firme? Pastor Ken, ¿usted qué entiende por esa palabra también? Bueno, mira, realmente no vamos a analizar en en su plenitud el término estar firme en esta semana, porque en la otra semana siguiente es que se va a desarrollar ese término en cuanto a las metáforas que usa Pablo y en las armaduras que usted necesita para mantenerse firme. Pero por lo menos hoy podemos ver que es un verbo importante que aparece aquí en el contexto en el capítulo 6. De hecho, se menciona en el capítulo 6, versículo 11, capítulo 6, versículo 13 y versículo 14, indicando la importancia que tiene el verbo de estar preparado, firme. Entonces, yo diría que se refiere a ciertas estrategias que nosotros necesitamos utilizar, es decir, planes, tácticas militares, cómo vamos a enfrentar el enemigo. Y pues la idea también hace se refiere a nuestra actitud, la actitud que nosotros asumimos ante las dificultades. Es decir, tú decides resistir o decides irte, tú decides aguantar o decides abandonar todo, tú decides defenderte o tú decides cruzar los brazos, tú decides avanzar al frente o regresar atrás. Entonces, firme, tú tienes que, se direcciona a lo positivo, no a lo negativo. Avanza, Claro.
Mantente Claro, ahí, claro. enfrenta al enemigo. Yo también diría que estar firme es continuar peleando, porque esto es una lucha. Si tú te estancas, si estás estático, pero no estás peleando, tú puedes estar firme en la iglesia, tú puedes estar en la iglesia, tú puedes ir a la iglesia, puedes orar, tú puedes escuchar el sermón, pero eso no es estar firme, eso es estar estático. En una guerra, estar firme es estar luchando contra el enemigo, no dejar que el enemigo avance hacia tu lado, sino tú resistir al enemigo, evitar que el enemigo avance. Pero para tú evitar que el enemigo avance, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que luchar, tú tienes que Tienes que pelear. luchar. Tienes que... A veces hay iglesias donde se da el caso que muchos hermanos, no sé si ustedes han visto eso, hay hermanos que quieren controlar la iglesia. Hay hermanos que quieren que se haga en la iglesia lo que ellos digan y como ellos digan, ¿sí o no? Y entonces hay hermanos que prefieren no hacer nada en la iglesia, prefieren no tener ninguna responsabilidad en la iglesia, prefieren no trabajar ni servir a Dios en la iglesia por miedo a tener conflictos con estos hermanos. Pero Pablo dice aquí, no, hay que estar firme, hay que luchar contra esas personas. Claro, tú no vas a luchar físicamente, tú vas a luchar espiritualmente. ¿Cómo dice Pablo? ¿Por medio de qué? De la fe, de la oración. Por medio de eso es que nosotros vamos a luchar para que Dios transforme a estas personas, para que Dios cambie a estas personas. Hay personas en la iglesia que literalmente hacen la vida difícil en la iglesia. Personas que todo el mundo choca con ellos, personas que ofenden a todo el mundo. Muchas personas se han ido de la iglesia porque, porque estas personas han sido un tropiezo para la iglesia. Pero ¿vamos a dejar que la iglesia se destruya por estas personas? No. ¿Vamos a dejar que la gente se siga yendo de la iglesia por estas personas? No. ¿Vamos a dejar que la gente se entregue a Jesús por estas personas? No. Vamos a luchar, vamos a pelear, porque esta guerra no es contra el hermano, porque no es esa persona. Es el enemigo que está utilizando a esta persona para destruir a la iglesia, para dividir a la iglesia, para evitar que otras personas entren a la iglesia. Entonces Pablo dice, no, estén firmes, luchen hasta que ese enemigo sea derrotado, ¿no? Qué bonito es Firme, lo que Pastor Pablo nos Rani, dice. es firme. Cuando dice estar firme también significa siempre avanzar, nunca retroceder. Nunca retroceder. Siempre hacia Nunca adelante. Claro, Exacto. Está buena esa. claro, Ujú. claro. No Así retroceder. que no retroceder. No Así que, retroceder. en conclusión, qué llamado podemos hacerle a nuestros hermanos, entendiendo lo que la lección de escuela sabática nos ha platicado sobre fortaleceos y armarse, luchar contra las huestes espirituales y estar firme? ¿Qué llamado podemos hacerle a nuestros hermanos? Bueno, el Así llamado que que, hacemos es, lo primero es, reconozca que usted está en medio de una guerra espiritual. ujú, El término espiritual hace la diferencia en todo lo demás que podamos reflejar en nuestra vida. Usted necesita unirse al Señor y dejar que el Señor cambie su vida para que el Señor venza al enemigo a través de ti. Amén. Amén. Adelante, pastor, iba a decir algo. sí, recuerde que dice el Señor, déjame tus problemas, tus pleitos, que yo los pleitearé. Una de las cosas que debemos de entender es, no se defienda usted, deje que Dios, actuando en usted, haga las cosas. ¿Ya? Cuando usted las hace humanamente, uno comete locura, puede terminar lastimando a la persona. ¿Ya? Entonces, deje que Dios ponga en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso solamente se va a dar cuando nosotros estemos armados constantemente, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos en la oración. Entonces Dios nos va a dar palabras en ese momento, cómo decir, qué decir, cómo actuar. Y que nunca debemos de subestimar contra quién estamos luchando. Recuerden, hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra espíritu de maldad en la reina celeste. Y lo espiritual se combate solo con lo espiritual.
Amén, amén. Yo diría, dejemos de atacarnos a nosotros mismos en la iglesia, dejemos de pelear contra nosotros mismos, dejemos de luchar contra nosotros mismos, dejemos de tener guerras contra nosotros mismos y enfoquemos esas fuerzas a luchar contra el enemigo. Enfoquemos esas fuerzas a estar firmes, como dijo el pastor, a avanzar, nunca retroceder, ¿no? A seguir hacia Siempre hacia adelante. adelante. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Así que ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Muchas gracias, Pastor Tapia, por acompañarnos en este resumen de la lección de Escuela Sabática. Igual Pastor Kenny también. Esperamos que sea de gran ayuda para nuestros hermanos. No olviden seguir nuestra página de YouTube, Escuchando y Creciendo. Y también si ustedes quieren escuchar esos 1000, ¿cuántos poemas, Pastor? 1360 poemas. 1360 poemas. Busque allí al Pastor César Tapia también en sus redes sociales para que se deleite allí, ¿no? Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana.